Epígrafe 2. Sociedad y economía en el franquismo, de la autarquía al desarrollismo. Vamos con el primer punto, que sería la evolución económica. La autarquía de 1939-1951, es decir, años 40. El régimen de Franco, siguiendo los principios ideológicos del franquismo, aplicó la autarquía como política económica. La autarquía, el objetivo es que España fuese autosuficiente a nivel económico. Terminada la guerra civil, la autarquía provocó que la recuperación económica fuese muy lenta. Los años 40 fueron conocidos como los años del hambre. El Estado se convirtió en un severo intervencionista, era el que fijaba precios y salarios, y como resultado se creó una economía muy poco competitiva donde el tráfico de influencias y la corrupción fueron elementos destacados. Bueno, pues eso es la autarquía. Aquí tenéis las imágenes de la España en los años 40, una España que viene de una guerra civil y que con la autarquía lo único que hacen es pasar hambre. Aquí están las cartillas de racionamiento, que ahora hablaremos de ellas. Bueno, en el sector agrícola los precios son fijados por el Estado por debajo de un mercado libre, lo que provocó un descenso de la producción, llevó a un desabastecimiento de alimentos a la población, lo que obligó al régimen a establecer desde 1939 las cartillas de racionamiento para la distribución de los productos de primera necesidad, porque lo entendáis, si yo cultivo trigo y me lo van a pagar más barato que al precio del mercado, incluso no le voy a sacar ni siquiera lo que me ha costado producirlo, pues no produzco nada. ¿Eso qué pasa? Que si no hay producción, como no se compra nada del exterior, pues la gente se queda sin posibilidad de comer. Bueno, los precios oficiales no reflejaban el valor real en el mercado, así que pronto surgió el extraperlo y el mercado negro, al margen de la ley. En muchos casos sus precios duplicaron o se triplicaron. Aquí tenéis, por ejemplo, los ejemplos, es decir, el que tenía dinero sí que compraba, aunque fuese a precio mucho más caro. Por ejemplo, el aceite, cuyo precio oficial es 4,8 pesetas, en el mercado negro valía 12, es decir, mucho más caro. Pero como en el mercado, en el oficial, solo tenías acceso a una cantidad limitada, si querías más, pues tenías que pagar ese precio más alto. Es decir, la gente rica seguía disponiendo de todos los productos. Bueno, la escasez energética fue también uno de los símbolos de la penuria económica. Hasta los años 50 carbón y petróleo estuvieron racionados y hubo restricciones eléctricas. La autarquía tuvo dos grandes ejes de actuación. El primero, reglamentación de las relaciones económicas con el exterior, importaciones y exportaciones pasaron a estar completamente controladas por el Estado, siendo necesario contar con una autorización administrativa para realizarlas. Es decir, si querías comprar algo del exterior tenías que pedir permiso. Y el segundo gran eje fue el fomento industrial orientado hacia las actividades de interés militar. Se nacionalizó la red de ferrocarriles con la creación de Renfe. Se fundó el INI, el Instituto Nacional de Industria, un conglomerado de empresas públicas, y se constituyeron las principales empresas nacionales, que fueron Iberia, Endesa, SEAT, que se convertían en símbolos del país. Imagino que os sonarán. Aquí tenéis, por ejemplo, alguna noticia de cuando se inauguró la fábrica de SEAT en Barcelona. Bueno, el segundo punto son las primeras medidas liberalizadoras a partir de 1951, lo que se conoce como el aperturismo. En esta imagen veis a Franco junto con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower. España se había quedado fuera del Plan Marshall, es decir, esa ayuda que proporcionó Estados Unidos a sus aliados, impidió al país acceder a créditos norteamericanos, pero a partir de 1953, con los acuerdos entre España y Estados Unidos, el escenario internacional ha cambiado, Estados Unidos concede créditos a España y los problemas de escasez se suavizaron y también permitieron la eliminación del racionamiento. Progresivamente se fue relajando el control estatal y es el llamado aperturismo, pero con todo la economía necesitaba todavía un cambio drástico. Y ese cambio drástico, pues bueno, va a llegar ya con los llamados tecnócratas, esta foto que ya vimos en el anterior epígrafe, donde bueno, aparecen esos tecnócratas y aparece Carrero Blanco.
El más importante de los tecnócratas, pues López Rodó, que es el que vamos a ver ahora. Franco había formado en 1957 el gobierno de los tecnócratas, encabezado por Laureano López Rodó, que ocuparon los ministerios básicos del área económica. Elaboraron un plan de estabilización económica imprescindible para sentar sobre una base sólida el proceso de crecimiento económico en España. El decreto es de 1959 e impuso una serie de medidas básicas para orientar la economía del país. Bueno, lo más importante, primero, reducción del gasto excesivo del Estado, de los particulares, mediante la restricción de concesión de créditos y congelación de salarios. Es decir, para que no gastéis mucho, ni el Estado va a gastar, ni los españoles van a poder pedir créditos, con lo cual no vas a poder gastar mucho. Segundo, se reduce el intervencionismo del gobierno en la economía, volviendo a la economía de mercado. Y tercero, apertura de la economía española a los mercados exteriores, devaluando la peseta para atraer capitales extranjeros. El gobierno además dio muchas facilidades a las empresas extranjeras que quisieran instalarse en España. Para realizar esta transformación económica, España pudo contar con la concesión de importantes créditos internacionales del FMI, entre otros, que os sonará. Su aplicación fue un éxito, fue una etapa de fuerte crecimiento económico, aunque el nivel de vida de los españoles no creciese, teniendo que recurrir muchos a la emigración por los bajos salarios. Es decir, lo que aquí veis cómo bajan los salarios, es decir, los salarios que teníamos en el 36, ¿vale? Estamos hablando que si un obrero cobraba vamos a poner 110, 120 pesetas mensuales en 1936, en el año 56 unos casi 20 años después, estamos hablando que cobraba solo unas 25, 40 pesetas. Es algo así como si ahora vemos un sueldo medio de 1.000, 1.500 euros, vamos a suponer, pues dentro de 20 años estuvieses cobrando 300 o 400 euros. Y así la mayoría de la gente que pudo se marchó, emigró. Bueno, pasamos a la España eso sí, las inversiones extranjeras, porque España era un país que tenía mano de obra muy barata, lo cual muchas empresas extranjeras vinieron a España y muchos españoles, pues se marchaban a otros lugares. Años 60, la España del desarrollismo y la crisis del 73, los resultados del plan de estabilización fueron inmediatos, a corto plazo. Produjo, como es normal en este tipo de operación, una fuerte recesión económica al principio, pero todo estaba previsto. A partir de 1961 se produce un fuerte crecimiento económico calificado como el milagro español. Hay una fuerte expansión industrial, masiva llegada de capitales extranjeros y atrajo a un gran número de campesinos que huyeron en masa a las ciudades. Conlleva a su vez la mecanización del campo, el despoblamiento del interior del país. Aquí tenéis, pues claro, la mayoría de la población sale de esa España rural y se van a puntos como Madrid, Valencia, Barcelona, Coruña, Sevilla. Luego también está el sector servicios, sobre todo el sector turístico, que fue un motor importante de la economía con esa oferta del sol y playa. La mecanización, como veis aquí con el tractor, se convierte en un gran símbolo. La llegada de los electrodomésticos a España, la televisión, la construcción de pantanos y la llegada del turismo, que fue quizás lo más llamativo. Pues a partir de 1963 el gobierno intentó regular el crecimiento mediante los planes de desarrollo, crecimiento continuo ininterrumpido hasta que en 1963 se produce esa crisis económica que afectará poderosamente a la economía española. Es una crisis del petróleo provocada por los países árabes que protestan contra el apoyo de Occidente a Israel. Coincidirá esta crisis con el final del franquismo. Bueno, aquí tenéis imágenes propias de aquella España, ¿no? Los Beatles, vestido de toreros, Sara Montiel, la censura, aquí veis a Marilyn Monroe. Bueno, los últimos años, esa crisis del petróleo y ya el final del franquismo el final del franquismo que coincide con esa crisis. Las transformaciones sociales, pues lo que estábamos viendo en los años 40 y 50, la sociedad española tiene una preocupación básica que es sobrevivir. Es un panorama desolador, un país subdesarrollado donde se pasa hambre.
y que hasta que no llegue el desarrollo económico pues no acabará. Movimientos migratorios, el desarrollo económico trae que la agricultura pierde protagonismo. Esto genera que un gran número de españoles abandone el campo y se vaya a vivir a las ciudades. El éxodo rural, Madrid, País Vasco y Cataluña son las principales zonas de recepción. Sin existir una planificación adecuada, la mayoría de la población procede de zonas del interior, más deprimidas, Extremadura, Castilla-La Mancha, lo que veíamos antes en este mapa. Al lado de las migraciones interiores se establece un flujo ininterrumpido de migrantes españoles hacia la Europa desarrollada, Alemania, Francia, y desde el punto de vista económico será decisivo porque envían capitales, es decir, ahorran, envían divisas, y eso fue la base de la puesta en marcha de muchos negocios en España. Y muchos de estos emigrantes regresarán en la crisis del 73. Luego la población española, pues la población española crece mucho durante los años 60, es el llamado baby boom, una alta natalidad y una mortalidad que va en retroceso. Esto generó problemas de ajustes entre la población en crecimiento y las infraestructuras sanitarias y educativas del país, que eran insuficientes. La modernización de la sociedad y el cambio de mentalidades, la población española conoce cotas de bienestar y de consumo, sobre todo en los años 60, inimaginables en épocas anteriores. El ejemplo típico fue la adquisición del automóvil, el famoso 600, que lo teníamos por aquí, tenía una imagen del famoso 600. El consumismo, que en la autarquía estaba prohibido, ahora se incentiva. Y tenemos pues los anuncios que veíamos antes de la televisión, teníamos la olla express, el aire acondicionado, la lavadora, la televisión, es decir, el consumismo. Y luego la apertura al exterior a través del turismo, que impregnó la vida de los españoles que veían en estos países el modelo a seguir. Por último, otro síntoma fue el aumento de la población activa femenina, la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y como último dato de estas transformaciones sociales es el aumento de las clases medias. El hecho más destacado y común con todas las sociedades desarrolladas es que hay un incremento de la clase media. Hay nuevas clases medias, empleados de banca, técnicos, secretarios, maestros, profesores. Aumenta esas clases medias, que es lo típico en los países desarrollados.